El Señor está trayendo una palabra específica para esta temporada y no es que hay distintas palabras o distintos evangelios según la temporada, sino que hay distintas medidas de entendimiento. El Espíritu es el que trae el testimonio a nuestro espíritu acerca de muchas realidades que son un sí y un amén en Cristo en nosotros, un testimonio de vida en nosotros. Pero no todos esos testimonios de vida, no todo lo que el Espíritu Santo testifica en nosotros, aún tenemos la comprensión, todavía no tenemos el entendimiento para una gestión mucho más madura, responsable, mucho más solícitos en guardar todo lo que en el cielo se valora. Así que tenemos este testimonio, el Espíritu Santo en nosotros. Es un testimonio, hermanos, que en el antiguo pacto era un testimonio externo, en el cual había mediadores, estaba regulado por una ley externa escrita en piedras. Y por esta gracia de Dios, por esta, tremenda locura del Padre, del Hijo, de compartir esta plena comunión que ellos tienen y gozan eternamente, hacernos parte a nosotros. Así que todo ese testimonio que alguna vez estuvo afuera, hoy está dentro nuestro. Así que tenemos el conocimiento del Señor. Es un conocimiento espiritual, es un conocimiento del Espíritu, es un conocimiento que viene a partir de una naturaleza por el solo hecho de estar en el espíritu de regeneración. No podríamos explicar cómo ocurrió, no podríamos precisar exactamente cómo es que funcionó eso, pero sí podemos ahora decir que somos testigos de Dios en nosotros. Amén. Y por eso celebramos y por eso hacemos todo lo que hacemos, porque todo tiene que ver con este testimonio de vida. Muchas veces podemos pensar aún hoy el discipulado, ¿no es cierto? Sobre todo cuando hay tantas preguntas en torno a eso, de cómo nos organizamos y cómo se lleva adelante esta tarea de edificación. Podemos tener una comprensión, ¿no es cierto?, que todavía no hizo la transición al nuevo pacto, no hizo la transición respecto a la era a la cual pertenecemos. Cuando uno piensa en discipulado, mayormente uno piensa en Jesús, ¿no es cierto?, caminando con sus discípulos, impartiendo enseñanzas, pero no es el discipulado que se espera en este pacto, ¿verdad? O sea que Jesús ya no está afuera, Jesús ya no está impartiendo enseñanzas, ni sus discípulos están tratando de imitar lo que Jesús enseñaba. No hay una actividad más frustrante que pensar en qué haría Jesús en mi lugar, ¿no es cierto? Así que el discipulado en esta era no tiene que ver con que nosotros pongamos en práctica enseñanzas externas, sino que tiene que ver con un testimonio interno de vida dado por el Espíritu Santo. Necesitamos entender que ese testimonio no es algo abstracto, ese testimonio no debe ser llenado con mi imaginación ni mis definiciones acerca de lo que significan esos testimonios. Es el Padre el que no solamente trae el testimonio de vida, sino que trae el entendimiento para comprender lo que nos fue concedido. Así que madurez significa que cada vez estamos imaginando menos cómo es Dios y conociéndolo tal cual Él es. Amén. Bien, hoy están ahí, al pie del cañón. Bien, tremendo. Así que mis hermanos, cuando el Espíritu de Dios
trae ese testimonio, no hay confusión. Lo que hay es una fructificación en nosotros. No es algo de vuelta abstracto, inentendible, es un testimonio de vida. No podríamos decir que es el testimonio de Dios en nosotros, son sentimientos, ni siquiera son emociones. Los apóstoles llaman certidumbre, una certidumbre de fe. Es la luz de Dios operando dentro nuestro. Es increíble, es tremendo. Está en nosotros inclinando la balanza y sin eso nosotros simplemente abandonaríamos a Dios, ¿no es cierto? Abandonaríamos la comunión con la iglesia y seríamos arrastrados como es arrastrado el mundo. Pero porque la gracia del Señor está en nosotros y solamente por la gracia del Señor nuestro corazón es inclinado una y otra vez, una y otra vez. Qué increíble, qué tremendo. ¿Entendés esto? ¿Sabés de lo que estamos hablando? El Espíritu Santo testifica siempre lo que está centrado en la cruz. Escuchen, no son sentimientos placenteros la obra del Espíritu Santo en nosotros. No son sentimientos que a nosotros nos agradan, porque el día que no estén esos sentimientos, nosotros vamos a pensar que no sentimos la presencia de Dios, ¿no? ¿Y cuánta gente hay que dice, no, yo antes sentía una presencia y ahora no la siento? La obra del Espíritu Santo, ese testimonio de vida, son razones eternas. Hay razones del alma, hay razones del alma cuando están siendo gobernadas por la carne, que son razones temporales, que guardan un espíritu de orfandad, que buscan todo el tiempo autopreservarse, porque las razones del alma no ven la provisión de Dios, porque no la disciernen, porque no la pueden entender, porque no la contemplan, porque la cruz es una verdadera desgracia para quien no se le ha abierto los ojos del Espíritu. La cruz, que en tiempos pasados fue un elemento de maldición, a partir de Cristo es un elemento de bendición, hermanos. Amén. El Espíritu de nosotros trae las razones eternas. Son razones que te ponen a caminar en la verdad. Esa verdad es la que conduce a una mayor manifestación de vida, porque Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Son razones en el Espíritu que están instaladas en nosotros y lo que yo quisiera hoy dejar sembrado y regado en cada uno de nosotros es que eso está en nosotros, hermano. No hace falta que nos vayamos a una montaña de retiro, no importa que trabajes 14 horas, ni siquiera que tengas un marido o no en la fe. Dios se propuso que tengamos una unión viva con Él. Y esa comunión es permanente. Por eso Pablo dice, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu, ¿de qué? De que somos hijos. De que somos hijos. Pero claro, ese testimonio tiene que ser acompañado ahora por el entendimiento de lo que es ser hijo en el reino de los cielos. Porque en una de esas, si tuviste una mala experiencia de un padre terrenal, vas a tomar esta realidad espiritual con los lentes equivocados. El testimonio del Espíritu necesita ser revelado en un entendimiento espiritual. No todo lo que en mí está siendo testificado yo lo puedo comprender. Y a veces ni siquiera lo puedo decir. Y apenas lo puedo balbucear. Conforme el entendimiento avanza en la iglesia,
nosotros podemos hablar firmemente de lo que creemos, ¿no es cierto? O sea, de las razones que están en nosotros. Así que, mis hermanos, Pablo dice, sabemos que somos hijos, no porque alguien nos lo haya dicho, sino porque en lo íntimo del Espíritu hay un testimonio claro, que no puede ser fabricado por la mente natural. El Señor se propuso y nos colocó en una unión viva con el Hijo, y eso lleva esta marca, este testimonio, y quien ha sido unido a Cristo lleva en sí mismo el testimonio. Esto lo vamos a ver bien planteado en lo que dicen los apóstoles. Amén. Así que necesitamos comprender todo el trabajo que ya hizo la cruz. Necesitamos entender que el Espíritu Santo es el verdadero discipulador de la iglesia. Necesitamos comprender cómo el discipulado está en un contexto corporativo, pero necesitamos poner en orden ciertas verdades para que no tengamos nuestras propias ideas, impresiones de cómo debe ser la iglesia y cómo se debe llevar adelante el discipulado. Amén. Necesitamos entender eso. Está en nosotros, es real, es vivo, pero necesitamos entendimiento. Por eso Pablo dice, hermanos, hay causas que me llevan a doblar las rodillas. Y es para que cada uno de ustedes comprenda, cada uno de nosotros comprenda la anchura, la envergadura, la profundidad de este testimonio vivo, ¿no?, implantado en ustedes, la palabra viva. Necesitamos que nuestros ojos sean abiertos. Amén. Así que la fe trata de eso, ¿no? La fe a veces es planteada como alguien que está insistiendo a Dios que haga algo, entonces Dios lo hace. Más o menos así. Pero la fe no crea realidades. La fe lo que me permite ver es la realidad que ya tengo en Cristo, pero que yo no todo el tiempo la puedo disfrutar, no todo el tiempo la puedo ver, a causa de mi ceguera, a causa de los velos que todavía están en mí. Recuerden, mis hermanos, en nuestro espíritu está el Cristo completo. Pero todo lo que aprendí en mi alma lo aprendí no desde la fe. Lo aprendí desde las tinieblas de mi imaginación, de mi propia imaginación, de mi propia definición de Dios. Y en ese proceso estamos. Así que tenemos comunión en lo íntimo, ya no hay intermediarios. Pablo le dice a un joven Timoteo, Timoteo, me encantaría estar ahí con vos, pero hace años que yo me mudé a la agenda de Dios y no puedo estar ahí con vos. Pablo le estaba diciendo, Timoteo, yo soy prescindible, pero lo que es imprescindible es que vos no descuides el don que hay de Dios en vos. Lo que es imprescindible es que vos aprendas a avivar el fuego del don de Dios que está en vos y que fue depositado en vos cuidadosamente. Timoteo, tenés que aprender a avivar el fuego. Tenés que aprender que el discipulado es interno. Que se confirma en un cuerpo, sí. Que se ajusta en un cuerpo, sí. Es diseño de Dios, por supuesto. Pero sin este testimonio vivo, sin que cada uno venga a las razones del Espíritu, no hay nada que discipular. ¿Sí me entienden? Jeremías, ¿se acuerdan? Plantea esta transición. Jeremías 31-34, un texto bien conocido por nosotros. Lo voy a leer en la versión Dios habla hoy, que dice, ya no será necesario que unos a otros, bueno, leo primero en esta versión,
Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Esta versión dice, ya no será necesario que unos a otros, amigos y parientes, tengan que instruirse para que me conozcan, porque todos, desde el más grande hasta el más pequeño, me conocerán. Yo les perdonaré su maldad y no me acordaré más de sus pecados. Yo, el Señor, lo afirmo. Claro, esto está dicho en tiempo futuro porque está del otro lado de la cruz. Esto es lo que estaba anunciando, es lo que se inauguró de este lado de la cruz. Jeremías, por medio del Espíritu Santo, lo que nos estaba recordando es que iba a llegar un tiempo, es que cada uno iba a tener este testimonio de vida, las razones del Espíritu de primera mano en un pueblo. Alguna vez el testimonio estaba en un arca, en un templo, en una tienda, en un lugar santísimo que prefiguraba lo que nosotros estamos disfrutando. El testimonio ya no está más en piedras, hermanos. El testimonio ahora es una palabra viva instalada en nosotros. ¿La conoces? Pablo dice, de manera que nosotros de aquí en adelante, 2 Corintios 5, 16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocemos según la carne, ya no le conocemos así. Ya no le conocemos así. Y Pablo está hablando a hermanos que seguramente habían conocido a Jesús según la carne. Y Pablo le está diciendo, nada de lo que ustedes vieron conforme a la carne es verdad respecto del Jesús que ustedes conocieron. Y Pablo continúa y dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ojos espirituales, un testimonio de vida, las razones eternas en nosotros. Así que si alguno conoció a Cristo conforme a sus opiniones, conforme a alguna experiencia personal, ya no le conocemos así. El Espíritu Santo es el que lo da a conocer en nosotros, tal cual Él es. Amén, estamos en ese proceso. Así que tenemos un Cristo que estamos contemplando, conociendo, pero todavía estamos en el proceso de entender. Todavía tenemos al Jesús de Hollywood, ¿no es cierto? Al Dios que reparte, ¿no es cierto?, regalos, y llamamos bendición, todavía llamamos bendición a las cosas que tienen fecha de vencimiento. Toda bendición de Dios, para que sea bendición, tiene que tener un carácter eterno. Si lo que vos recibiste un día va a desaparecer, eso no es bendición, porque la bendición de Dios permanece para siempre. Amén. Esta es la gran transición y es la gran separación que hace la cruz, hermanos. El Señor, la palabra viva, el agua que brota para vida eterna, está en nosotros, está en un pueblo, está esta palabra llena de gracia, de verdad, que tenemos que aprender a recibir, que tenemos que aprender a andar en ella, que tenemos que aprender a tener comunión con este testimonio, porque está en nosotros y porque la única condición para disfrutar de esto es recibirlo.
Con el Evangelio no se puede hacer más otra cosa que recibirlo o rechazarlo. Amén, hermanos. Bueno, estoy en la introducción. Voy a ir un poquito más rápido. Tenemos el testimonio de vida, la palabra de gracia. Es el Espíritu el que trae el conocimiento. A eso Dios llama testimonio. Somos testigos, estamos presenciando de primera mano cómo es Dios en nosotros, claro, pero necesitamos entendimiento para que eso no se convierta en una definición personal. Y todos sabemos que no podemos ser conformados a la imagen de Cristo si no hay primeramente una renovación de nuestro entendimiento. No se puede. La obra puede ser genuina, puede ser divina, pero si nosotros no nos estamos dedicando a conocer y entender a Dios, entonces quedará en nosotros como un depósito. Quedará en nosotros en forma de una promesa, pero no en el cumplimiento pleno de lo que tenemos. Amén, ese es el desafío, hermanos, para nosotros. Así que la vida en el Espíritu, cuando alguien pregunta ¿cuál es el método de real? El método de real es el Espíritu mismo. ¿No? Parece como que suena muy naif y romántico, pero necesitamos entender en el pacto en el que estamos. Necesitamos entender y confiar en esa obra en nosotros. Y cuando solamente le damos preeminencia a la palabra viva, cuando realmente nosotros nos entregamos como la palabra suficiente que es, entonces empieza a enraizarse en el corazón de la iglesia. Y eso es lo que ha estado pasando todo este tiempo entre nosotros, con idas y vueltas, ¿no? Con tantas cosas que tal vez no entendíamos, despojándonos de toda victimización, despojándonos de todas esas razones rancias del alma. Y una vez que entendemos esa división, una vez que entendemos el trabajo que ya hizo la cruz, entonces empieza, ¿no es cierto?, esa fructificación, un entendimiento acerca del testimonio vivo de Dios. Así que, mis hermanos, la vida en el Espíritu es tanto el método como el resultado. Y no confiamos en ninguna otra cosa. El elemento central a entender el discipulado es que no estamos aprendiendo cosas acerca de Cristo, sino que estamos aprendiendo a Cristo mismo, por medio de entender sus testimonios en nosotros. El testimonio es el conocimiento implantado de la vida del Hijo en nosotros, pero no siempre lo entendemos. Y como no entendemos, actuamos conforme a lo que entendemos y a lo que no entendemos. Actuamos conforme a lo que hemos visto de Cristo y también actuamos conforme a lo que permanecemos ignorando acerca de su poder, su suficiencia, su misericordia y esta unión viva con Él. Amén. Las dos cosas son ciertas. Solamente que una actúa en forma de vida y la otra actúa en forma de engaño. ¿Están ahí? Amén. No se me vayan, que venimos bien. Así que, mis hermanos, estamos aprendiendo no cosas acerca de Cristo, sino que estamos aprendiendo a Cristo. Y a Cristo como nuestra vida, una obra interna, íntima, y ya no depende, ¿no es cierto?, de nuestro esfuerzo por intentar conocer al Señor. El único esfuerzo
en el nuevo pacto es esfuérzate en la gracia. Básicamente lo que Pablo está diciendo, rendite, esforzate por rendirte para que esto se te revele. Romanos dice que debemos ser renovados en el espíritu de nuestro entendimiento, pero antes dice que para que esta obra se lleve adelante, este obrar del Espíritu encuentre plena libertad en nosotros, Pablo dice, entréguense como una ofrenda viva, un sacrificio vivo. Ahora que Cristo hizo todo, ahora que ya no hay más ofrendas expiatorias, no es una ofrenda en la cual estamos tratando de ganarnos el favor de Dios, sino porque tenemos el favor de Dios, ahora podemos entregarnos a Él. Y cuando nos entregamos a este testimonio de vida en nosotros, viene el entendimiento. Es increíble. Humildes pescadores, discípulos, ¿se acuerdan? Teniendo el conocimiento de Dios. Es asombroso. Gente como nosotros, común, que tal vez nunca pisó un seminario teológico, igual no muerden, ¿eh? No estoy hablando mal de eso, por favor. Gloria a Dios por los seminarios. Pero no podemos poner nuestra confianza en los seminarios, sino en la preeminencia del poder de su palabra en nosotros, porque de eso se trata. Solamente que no es un esfuerzo porque la palabra ya no está afuera, no somos judíos tratando de adoctrinar a nuestros hijos por medio de repetición, no estamos guardando formas, sino que nos estamos entregando a una palabra viva. Entréguense en sacrificio vivo, no un sacrificio muerto. Eso es el antiguo pacto. Ahora hay un sacrificio que está vivo. Hay una ofrenda que está viva. ¿Y saben lo que va a ocurrir? Es que la verdad va a empezar a enraizarse en nosotros. Amén. Así que quiero repasar estas cosas con ustedes porque esto es central, son cuestiones que nosotros hemos pasado por acá, pero es importante no perder de vista, no perder el foco, y también para todos los que nos visitan y nos están conociendo puedan comprender cuál es la visión acerca del discipulado. Necesitamos entender la vida corporativa del discipulado. Así que pasamos de la cuestión íntima, pasamos del trato del Señor particularmente, pero ese trato del Señor particularmente en lo íntimo lo está haciendo para que nosotros podamos funcionar de manera corporativa. No queda solamente en mí. No queda solamente en mí. La madurez trata de eso, que nosotros cada vez estamos pensando no solamente por nosotros mismos, sino que estamos recuperando estas razones eternas que son corporativas. ¿Sí? O sea, Cristo tiene que crecer en mí, pero hay una expresión de mayor madurez. Cristo tiene que crecer en mi hermano. ¿Acaso somos guarda de nuestros hermanos? ¿No? Necesitamos comprender la vida corporativa en el contexto de un discipulado. Digo, para entender que todos los apóstoles están afirmando que no hay posibilidad de abrazar la cabeza sin abrazar el cuerpo. Que no hay posibilidad de tener comunión con Cristo sin tener comunión con la iglesia. Y esto es un misterio también. Y pareciera que hay algún tipo de tensión en esto, pero no la hay porque Cristo y la iglesia se hicieron uno. Porque Cristo y la iglesia es un misterio, es un matrimonio, que ya no son dos,
Cuando Jesús ve la iglesia, dice, carne de mi carne, hueso de mis huesos. Es increíble. Ve en la iglesia esa ayuda idónea que no pudo encontrar en el pueblo de Israel, pero sí la puede encontrar en nosotros. Amén. Una iglesia madura, una iglesia que ya no es víctima de su marido, sino que verdaderamente colabora con él, que está migrando, que está emprendiendo el éxodo, ¿no es cierto?, de ese espíritu de escasez, ese espíritu de orfandad, ese espíritu de victimización, y estamos enfocándonos a entender que el Evangelio nos colocó en una vida indestructible. El testimonio del Espíritu Santo atestigua esto. No importa cuál sea la circunstancia, fuimos colocados en una unión viva, inquebrantable, que va a permanecer por los siglos de los siglos. Amén. Nosotros vamos a pasar, el mundo va a pasar, pero la palabra viva va a continuar por los siglos eternos. Amén. Ahí nos colocó el Señor. Qué tremendo. Un texto clave, 1 Corintios 12:13. Capaz que si lo podemos poner, prometo leerlo en la versión de la pantalla, a ver si así lo ponen, porque si no se ofenden. Bueno, 1 Corintios 12:13, lo leo, si aparece. ¿Apareció? Vamos. Dice, hermanos, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados ¿en qué? En un cuerpo. Y acá sean judíos, griegos, italianos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Hermanos, podemos tener todavía un entendimiento parcial de lo que es haber sido primeramente bautizados en Cristo. Ser bautizados en Cristo es un aspecto, pero no termina ahí. Pablo dice, fuimos también bautizados ¿en qué? En un cuerpo. ¿Cuál es ese cuerpo? La iglesia. Hermanos, quien ha visto a Cristo con los ojos espirituales, ha podido ver la iglesia. Pero la iglesia no puede ser contemplada si no es por medio de Cristo, porque también es espiritual. Amén. La iglesia no son las reuniones, la iglesia no son los grupos de discipulado, de entrenamiento, no son las células, ni ninguna actividad, sino que la iglesia es un cuerpo espiritual en donde Dios decidió habitar. Así que Pablo está afirmando por el Espíritu, porque él lo vio esto, que ser uno con Cristo es ser uno con su cuerpo. Y el que ha visto a Cristo, entonces puede ver la iglesia. Y eso tiene para nosotros una tremenda relevancia y una tremenda implicancia para que nosotros comprendamos el papel que nosotros tenemos como miembros dentro de un cuerpo. Porque ahora somos participantes de la vida de Cristo en comunión con su cuerpo. Somos participantes de la vida de Cristo en comunión con su cuerpo. Así que podemos disfrutar de este crecimiento espiritual que se da plenamente por medio de un testimonio de vida que luego está expresado en el contexto de un cuerpo que bien ajustado, bien coordinado, se proveen entre sí, ¿no es cierto?, las gracias, los dones, para que todo el cuerpo crezca a la madurez del varón perfecto, ¿no? Así que tenemos esta obra interna para que podamos funcionar de manera ahora externa,
Y es tan importante que nosotros comprendamos la relevancia que tiene ser parte activo del cuerpo de Cristo. Hermanos, si hay jóvenes apáticos, en gran medida es porque no hay hermanos mayores que los estén confirmando. Si hay un liderazgo dubitativo, es porque no hay hermanos mayores que estén confirmando a sus hermanos menores. Así que no somos espectadores de la iglesia. Nadie puede decir, bueno, pero esto o aquello, somos parte y todo lo que nosotros expresamos tiene un impacto directo en el cuerpo de Cristo. Amén. Así que Dios quiere edificar la iglesia, pero Él no puede edificar más allá de lo que nosotros hayamos permitido primeramente edificar como generación. Quiero explicar un poco esto. O sea, el Señor cuenta con la medida de entendimiento que tengamos. O sea, Él no va a pasar por alto eso. O sea, esto es un principio. O sea, Él por ejemplo, no está interesado en hacer nada en tus hijos que no te involucren a vos, papá y mamá. Porque esto es lo que ocurre en la iglesia también, en su familia. Y el entendimiento que nosotros tengamos, la medida de entendimiento, no es para realizarnos nosotros. ¿Es para qué? Para confirmar a otros, para confirmar a los que vienen, para confirmar a nuestros hijos, para que la revelación vaya en aumento y no tengamos una generación que tenga que estar vagando 40 años cuando hay una cruz de por medio, hermano. Así que, mis hermanos, si la gracia es empezar a entender lo que nos fue concedido, la desgracia va a ser seguir ignorándolo. Seguir teniendo una palabra que no es suficiente, aunque diga que es suficiente. Y eso es lo que no nos puede pasar a nosotros. No si estamos atentos, no si recobramos las razones del Espíritu, las razones eternas. Me refiero a esta frase con las razones del Espíritu, a los testimonios, ¿no? Al testimonio de vida. Pero creo que se ve bien claro cuando el hijo pródigo, ¿se acuerdan? Estaba ahí por comer la comida de los cerdos. Y hay una versión que dice, y el hijo entrando en razón. Y solamente cuando el hijo recobró las razones del Espíritu, se acordó de la abundancia que había en su casa. Hay razones del alma, mis hermanos, que todo lo ven con ojos de escasez, que raras veces agradece lo que tiene y valora lo que tiene. Pero hay razones que son eternas en nosotros, que pueden contemplar todo desde la abundancia y la consumación de todas las cosas en el Señor. Y yo quiero permanecer ahí, mis hermanos. Yo quiero vivir ahí. Y quiero que el Señor, en su fuerza, en su fortaleza, me permita contemplar todos los días de mi vida desde una perspectiva eterna. Estamos de camino, estamos entendiendo. A Dios le lleva mucho tiempo, porque la verdad debe ser enraizada. Dios no está ansioso, Dios no está alistando gente, Dios, vengan, sino que Él se toma todo el tiempo para que podamos comprender la verdad. Así que, mis hermanos, sí entendemos el discipulado en un aspecto interno, íntimo, y cómo eso, digamos, está todo entrelazado en un cuerpo que se ajusta, que se coordina, que va confirmando lo que Dios está hablando. Porque ninguna palabra es de interpretación personal
sino que todo lo que el Señor está hablando, le está hablando, ¿no es cierto?, a su Hijo, a la cabeza. Entonces, cuando uno tiene el testimonio de vida y escucha una palabra del Espíritu, dice, la reconoce, dice, ah, claro, esto, era esto. Uno escucha el Evangelio y dice, esto no lo podía decir, no tenía palabras para decirlo, pero era esto. ¿Por qué? Porque hay un testimonio de vida. Porque yo probé el sabor. Porque yo degusté el verdadero pan de vida y lo puedo reconocer, aunque muchas veces no lo pueda explicar, ¿no? Pero lo puedo reconocer. Juan 15, 9, 17, este texto, no sé si se lo pasé a los chicos, pero es muy conocido por nosotros, que dice que permanezcan en mi amor, dice Jesús, permanezcan en mi amor. Está en el contexto de la parábola de la vid, yo soy la vid verdadera, si ustedes permanecen en mí, yo en ustedes. Y él dice, permanezcan en mi amor. Lo segundo que dice es, guarden mis mandamientos. Y lo tercero que dice es, este es el mandamiento, nadie se confunda, que se amen unos a otros. Así que permanecemos en el amor de este testimonio de vida en la medida que nos permanecemos amándonos. Es tremendo, está todo conectado. Porque ¿quién puede decir que yo amo a Dios pero no está amando a su hermano? O sea, ¿o alguna vez alguien aborreció su propio cuerpo? Permanecemos en el amor del Señor en la medida que nos permanecemos amando. Amando no es un sentimiento, amando es la entrega constante al amor del Padre. Si yo no me estoy entregando al amor del Padre, no puedo amar a nadie. Si yo me estoy entregando al cuerpo, eso no tiene ningún valor. Lo que tiene valor es que yo me entregue al amor del Padre, porque todo lo que se expresa desde ahí es edificación para el cuerpo. Pero si no hay un conocimiento de primera mano, si la vida de Dios no puede fluir en mí, entonces yo no puedo edificar a otros. Y todo lo que yo llamo o todo lo que la iglesia puede llamar edificación será evento, pero no sustento, hermanos. Podrá ser evento, pero no será comida eterna. Así que contribuimos más al avance del Evangelio por medio de entregarnos a este amor cada día en casa que en miles de congresos que hagamos. Donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre. Donde 2 o 3 están revestidos de mi nombre. Ahí estoy yo, manifestando mi voluntad, manifestando el propósito eterno de mi Padre. Así que el Espíritu Santo de ninguna manera está para revelar otra cosa que no sea a Cristo. No está para revelarnos, ¿no es cierto?, sistemas para aumentar nuestra cuestión financiera. El Espíritu está para revelar al Hijo. Y en la medida que somos renovados en su entendimiento, cada vez hay más expresión de Cristo en nosotros, en la iglesia. Amén, en ese orden. Así que, mis hermanos, estamos unidos. El otro día en el grupo de entrenamiento alguien preguntaba, bueno, pero en definitiva, ¿qué es comunión? Por favor, que alguien me explique. Porque decíamos, hermanos, comunión no es que nos juntemos a comer una pizza, no es que nos tomemos un café. Comunión es cuando 2 o 3 de nosotros, por el desbordamiento de vida que hay en nosotros, ahora tienen todas las cosas en común. Pero si yo te estoy buscando por mi escasez, por mi necesidad, yo me estoy sirviendo de vos, no estoy teniendo comunión. Si yo estoy mal, puedo decirlo, puedo decir, hermano, necesito que oren por mí.
Eso es otra cosa. Pero yo no puedo llamar comunión a un vacío que estoy experimentando y que estoy tratando de llenar con mis hermanos. Eso no es comunión. La comunión es un desbordamiento de vida por el cual ahora opera el propósito del Padre. Cueste lo que cueste. Pase lo que pase, estamos unidos en esto. Así que la iglesia no es la puerta, Cristo es la puerta. Nosotros tenemos un vínculo de interdependencia, no de dependencia. O sea, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, yo soy prescindible. Quisiera estar ahí con vos, pero no puedo. Tenemos un vínculo de interdependencia. Vos y yo necesitamos a Cristo. Vos y yo necesitamos ser lavados y lavados por la palabra viva, implantada en nosotros, para que no confundamos la fuente. La fuente es la palabra viva en nosotros. Timoteo, tenés que aprender el verdadero discipulado. Timoteo, no te voy a llamar cada semana para saber cómo estás. Te escribo estas cartas porque ni siquiera sé si nos vamos a volver a ver. Pero yo soy prescindible, Timoteo. Lo que es imprescindible es que vos consideres esto para entregarte. Amén. Así que considerar todas estas verdades y esta realidad que nos pertenece, en un momento tiene que derivar en una absoluta entrega. Si yo me la paso considerando, digamos, simplemente estoy observando. Pero si consideramos es para entregarnos a lo que estamos escuchando. Así que vínculos de interdependencia, vos y yo necesitamos al Señor, la palabra viva, la expresión de gracia fluyendo en nosotros, para que pasemos del yo en Cristo al nosotros en Cristo. No un montón de gente reuniéndose, sino un cuerpo bien concertado, bien coordinado, que tiene todas las cosas en común. ¿Por qué? ¿Pues se fueron a vivir todos juntos? No. Porque estamos participando del mismo testimonio de vida. Porque nosotros recobramos las razones del Espíritu, por lo cual estamos tomando decisiones serias que tienen un impacto real en el cuerpo de Cristo. Por último, mis hermanos, la gracia de Dios habita corporalmente en un cuerpo, ¿no? Valga la redundancia. La multiforme, la multiforma gracia de Dios no puede habitar en una sola persona. No se trata de apóstoles, pastores o ministerios. Se trata del ministerio del Espíritu. Se trata de lo que el Señor puede expresar en la vida corporativa de un cuerpo, y eso también es discipulado. Amén. Así que, mis hermanos, no tenemos clases teológicas, nuestros encuentros no están planteados de esa manera, no son clases, mis hermanos, sino que cada uno está respondiendo al estímulo del amor del Padre derramado en su corazón. Y tenemos que fluir ahí, tenemos que comprender que todo comienza ahí. Si hay algo que caracterizaba la vida de Jesús mientras Él caminaba, es que Él hablaba como el hombre espiritual que era, el hombre del cielo,
Y los hombres no comprendían ni una sola palabra. La mamá de Jesús le dijo, nos quedamos sin vino. Y Jesús le responde algo que en el español es medio brusco y hasta que no se entiende bien, pero cuando revisás el original, Jesús no le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? El verdadero sentido de lo que Jesús le estaba diciendo es, mamá, en este momento estamos funcionando en dimensiones distintas. Vos no estás viendo lo que yo estoy viendo. Vos estás preocupada por el vino y yo estoy camino a la cruz. Nicodemo, Señor, Maestro bueno, sabemos que sos un profeta que viene de parte de Dios, porque nadie puede hacer las obras que vos haces. Nicodemo, de cierto te digo, que si no naces de nuevo no puedes ver ni entrar al reino de los cielos. Ni siquiera puedes saber quién está hablando con vos. La mujer samaritana, si vos supieras quién está delante tuyo y quién es el que te pide agua, vos le pedirías agua a él. Y él te daría un agua que el que la prueba nunca más vuelve a tener sed. El hombre celestial entre nosotros. Por eso si conocimos a Cristo conforme a la carne, y muchos de los que estaban ahí conocieron a Cristo caminando por Capernaum, haciendo milagros, ya no lo conocemos así. Cristo no puede ser aprendido con estos ojos naturales. Tiene que ser aprendido por medio de un testimonio vivo. Amén. Es el que está en nosotros. Es el que está dando testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos. Último texto, Juan 5, primera de Juan 5. Vamos a poner el versículo 10 nada más, que dice primera de Juan 5:10, primera de Juan 5:10. Dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios no le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios lleva en sí mismo un testimonio en su propio corazón. Y es desde ahí que nosotros estamos haciendo lo que hacemos, mis hermanos. Es un testimonio que está revelando más claramente la obra consumada. No es para otra cosa. Dios se vino a vivir adentro nuestro para tener comunión eterna, no una comunión circunstancial. No está atada a lo que te pase o no te pase en la vida, sino a todo lo que Él se propuso hacer y manifestar en vos y en la iglesia, bien coordinada. Salmo 119. Los salmos hablan como ningún otro libro acerca de los testimonios de Dios. Salmo 119, 99 dice, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Salmo 119 al versículo 125 dice, tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. De esto estamos hablando. Justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento y viviré. De vuelta, esto es el antiguo pacto, pero el que está orando acá es Jesús.
los salmos es como el diario íntimo de Jesús. ¿Sabían? Es Él el que ora, es Él el que se presenta delante del Padre y aún se identifica con nosotros pidiéndole perdón por nuestros pecados. Increíble. Amén. Más que todos mis enseñadores he entendido porque tus testimonios son mi meditación. Ahí queremos vivir, ¿verdad? En comunión con el Espíritu. Así que no hace falta irse a una montaña, la presencia de Dios nos sale y entra, digamos. Estamos ahí porque es Dios el que se propuso colocarnos en esta unión viva. Es Dios mismo, no es nuestro esfuerzo. No estamos sosteniendo nuestra salvación. Y lo que el Señor está sembrando en nosotros es que podamos corresponder a esta unión viva, que podamos tener comunión con Cristo en nosotros. Que hay cosas que son prescindibles, pero esto es imprescindible. Y sería una gran desgracia para nosotros ignorarlo. Desgracia para nosotros, desgracia para nuestros hijos, desgracia para todos los hermanos que están viniendo detrás nuestro. Amén. El otro día decía, ¿quiénes tienen más de 65 años? No les voy a hacer levantar la mano ahora. Mis hermanos, necesitamos que confirmen a sus hermanos. Nadie se jubila en el reino de Dios, nadie. Hasta el último suspiro lo vamos a dar todo. Por el avance, por el progreso, porque ese es nuestro llamado y nuestra decisión. Así que el Espíritu trae la fortaleza, la fuerza. Ahí estamos, mis hermanos. Ese es el testimonio de vida. Amén. Quisiera que oremos así sentados como estamos. Nos tomamos unos Señor, un instrumento de exaltación somos. Y yo nací, Señor, para tu nombre levantar. Vos escuchás el cantar de la creación, más hay una canción que yo te puedo dar. ¿Quién más es digno? Y este es el testimonio de nuestro corazón. Gimiendo, clamando, Abba Padre, ¿quién es más digno? Dios infinito, eres eterno, mas escogiste habitar en mi interior. Tu espíritu de consuelo sanó todo mi dolor. Señor, tu gloria hemos visto. Y por eso hay una gratitud en nosotros que sube como adoración, como fragancia. ¿Quién más es digno? Eso resuena, Señor, en todo nuestro interior. ¿Quién más es digno? No hay nadie. Solo tú, Cristo. Cordero ungido. Quien fue, quien es, quien vendrá. Sentado en el trono está, y esto es lo que se escucha: Santo, Santo, Santo. El justo muriendo por los injustos. Cuán grande amor nos demostró, exaltado en majestad. Santo, Santo, Cordero ungido.
quien fue, quien es, quien vendrá. Sentado en el trono está, santo, santo. Siendo justo se entregó. Cuán grande amor Él nos mostró. Amén, Señor. Nos ponemos de pie y compartimos esta oración. Un instrumento soy de exaltación, y yo nací para tu nombre levantar. Tú escuchas el cantar de la creación, mas hay una canción que yo te puedo dar. ¿Quién más es digno? ¿Quién más es digno?